Bienvenidos a nuestro emocionante viaje a través de la vida de uno de los líderes más legendarios de la historia. Hoy, exploraremos la increíble vida y conquistas de Alejandro Magno, también conocido como Alejandro el Grande. Prepárate para sumergirte en una historia épica de ambición, valentía y legado duradero. Nuestro viaje comienza en la antigua Macedonia, en el año 356 a.C. Aquí nace Alejandro, hijo del rey Filipo II y de Olimpia. Desde una edad temprana, Alejandro mostró una inteligencia y curiosidad excepcionales. Fue educado por el famoso filósofo Aristóteles, quien le inculcó un amor por el conocimiento y la filosofía. Durante su educación, Alejandro estudió una amplia gama de disciplinas, incluyendo matemáticas, astronomía, filosofía y literatura. Aristóteles se convirtió en su mentor y guía, nutriendo su mente inquisitiva y despertando su pasión por el aprendizaje. Alejandro y Aristóteles solían tener discusiones profundas sobre los misterios del universo, la política y la ética. Las enseñanzas de Aristóteles tuvieron un impacto duradero en la forma en que Alejandro veía el mundo y cómo abordaba los desafíos que se le presentaban. Alejandro se destacó no solo por su inteligencia, sino también por su capacidad para aplicar el conocimiento en situaciones prácticas. Demostró un profundo entendimiento de estrategias militares, política y diplomacia, habilidades que más tarde serían fundamentales en sus campañas de conquista. Además de su educación formal, Alejandro también demostró un amor por la literatura y el arte. Durante sus conquistas, fundó la famosa Biblioteca de Alejandría, que se convirtió en un centro de aprendizaje y conservación de conocimientos. A la edad de 20 años, Alejandro ascendió al trono de Macedonia después del asesinato de su padre, el rey Filipo II. Heredó un reino poderoso y una ambición desbordante que lo impulsaría a llevar a cabo algunas de las conquistas más notables en la historia. Desde el principio, Alejandro demostró habilidades de liderazgo excepcionales y un carisma que inspiraba a sus seguidores. Reunió a un ejército leal y determinado, listo para embarcarse en una serie de campañas militares audaces. Alejandro dirigió su ejército hacia Grecia, donde consolidó su control sobre las ciudades-estado y aseguró su posición como líder de la Liga de Corinto. Luego, se embarcó en una expedición para conquistar el vasto imperio persa, enfrentándose a desafíos formidables a lo largo del camino. En su búsqueda de dominio, Alejandro libró numerosas batallas épicas contra las fuerzas persas. Algunas de las más destacadas incluyen las batallas de Graníco, Isos y Gaugamela, donde demostró su genio táctico y estratégico. A medida que avanzaba, Alejandro capturó importantes ciudades persas, como Babilonia, Susa y Persépolis. Su victoria final sobre el rey persa Darío III en la batalla de Arbela consolidó su control sobre el imperio. Tras la conquista de Persia, Alejandro se dirigió hacia Egipto, donde fue recibido como un liberador por el pueblo egipcio. Fundó la ciudad de Alejandría y estableció una política de tolerancia religiosa y cultural. Determinado a expandir aún más su imperio, Alejandro condujo a su ejército hacia el este, llegando a las tierras del subcontinente indio. Aquí se enfrentó a desafiantes batallas contra el rey indio Poros, demostrando una vez más su valentía y liderazgo. Las campañas militares de Alejandro lo llevaron a unificar un vasto territorio, desde Grecia y Egipto hasta Persia e India. A lo largo de sus conquistas, Alejandro tuvo encuentros memorables con líderes y figuras destacadas de su tiempo. Uno de los más notables fue su encuentro con el filósofo Diógenes, quien vivía en una vasija y rechazó los lujos y comodidades que Alejandro le ofreció. A diferencia de otros conquistadores, Alejandro buscó la fusión de culturas en lugar de imponer la suya propia. Fomentó el intercambio cultural y la adopción de costumbres persas, griegas y egipcias en su imperio, lo que sentó las bases para un período de gran sincretismo cultural. Alejandro era un gran patrocinador de las artes y la educación. Fundó numerosas ciudades que se convirtieron en centros de aprendizaje y promovió la producción literaria y artística. Durante su tiempo en Egipto, respaldó la construcción de monumentos y la preservación de conocimientos en la famosa Biblioteca de Alejandría. El legado arquitectónico de Alejandro se puede ver en la grandiosidad de ciudades como Alejandría, donde se construyeron magníficos palacios, templos y teatros. Su influencia en la arquitectura se extendió incluso más allá de su imperio, dejando una huella duradera en el mundo antiguo.
Como defensor de la cultura griega, Alejandro promovió la difusión de la lengua griega a lo largo de su imperio. A medida que Alejandro envejecía, su imperio comenzó a mostrar señales de tensión y descontento. Su insaciable sed de conquista y su estilo de gobierno centralizado generaron resistencia y conflictos en algunas regiones de su imperio. A los 32 años, Alejandro comenzó a experimentar problemas de salud que afectaron su capacidad para gobernar. Se cree que sufrió de fiebres recurrentes y episodios de debilidad, lo que llevó a especulaciones y teorías sobre la causa de su muerte prematura. Ante la incertidumbre sobre el futuro del imperio, los generales y líderes de confianza de Alejandro se convirtieron en figuras clave. Algunos de ellos se disputaron el control de diferentes territorios, lo que provocó tensiones y conflictos internos. El 10 de junio del año 323 a.C. Alejandro murió en Babilonia a la edad de 32 años. La causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio, pero se cree que pudo haber sido debido a una enfermedad o envenenamiento. Su cuerpo fue llevado a Egipto, donde recibió un funeral de estado y fue enterrado en un mausoleo en Alejandría. Aunque la vida de Alejandro llegó a su fin prematuramente, su legado perduró mucho después de su muerte. Sus conquistas y su visión de un imperio unificado dejaron una profunda huella en la historia y en la forma en que se percibían las grandes figuras y líderes. Y así concluye nuestro viaje por la vida de Alejandro Magno. Espero que te haya inspirado y te haya dado una visión más profunda de este notable líder y conquistador. No olvides suscribirte y darle like. Deja en los comentarios quién es tu personaje histórico favorito. Gracias por acompañarnos en esta aventura histórica.